Hola a todos. Hoy vamos a empezar el tema 7, que es el de respuesta en frecuencia. En este tema vamos a ver varios conceptos nuevos y varias ideas. Vamos a empezar definiendo lo que es la respuesta en frecuencia y en qué consiste. Después veremos formas de representarla. La primera de ellas serán los diagramas de Bode, que tienen más aplicaciones aparte de en control. Veremos lo que son los diagramas de Bode, cómo se pueden esbozar los casos más sencillos y cómo interpretarlos. Después veremos también lo que son las trazas polares, que es otra forma de representar la respuesta en frecuencia y que nos va a ser útil a la hora de explicar el criterio de estabilidad de Nyquist, que es otro criterio más para establecer si un sistema de lazo cerrado es estable o no. Bueno, hablaremos también de lo que son los sistemas de fase mínima y no mínima y volveremos a hablar de los sistemas con retardo. Si os dais cuenta, hasta ahora no hemos hecho sistemas de control de procesos que tengan retardo, exceptuando la regla de sintonía de Zegers-Nichols, pero ni el criterio de Roux ni el lugar de las raíces a priori se pueden aplicar a sistemas con retardo, ya que debido a la exponencial, la ecuación característica pues no sería polinómica. Entonces no podemos aplicarlo. Se puede aproximar los retardos por expresiones polinómicas, con lo que se conoce como la aproximación de Padé, pero eso en principio no lo vamos a ver. Sin embargo, la respuesta en frecuencia sí permite trabajar con sistemas con retardo y aplicar el criterio de estabilidad y las metodologías de diseño que hay. Y por último, pues veremos también especificaciones en el dominio de la frecuencia. Igual que existen especificaciones en el dominio temporal, pues también hay especificaciones en el dominio de la frecuencia. Principalmente estas especificaciones tienen que ver con la robustez del sistema. Tenemos margen de fase, margen de ganancia, alguno más. Y la relación que guardan un poco con lo que sería la respuesta temporal del sistema. Bien, cuando se habla de respuesta en frecuencia, estamos hablando de analizar un sistema cuando se le aplican como entrada señales de tipo periódico, oscilatorias de tipo periódico, en concreto principalmente de tipo senoidal. Y como veremos, la señal que se obtiene a la salida, si el sistema es un sistema lineal invariante en el tiempo estable, es una señal que también es senoidal, de la misma frecuencia que la entrada, pero con distinta amplitud y con un cierto desfase. Que esa amplitud, o sea, la ganancia que tiene el sistema y después ese desfase con respecto a la entrada van a depender de la frecuencia de la señal de entrada. Entonces, si tú para diferentes frecuencias sabes cuánto es la ganancia del sistema y el desfase que añaden, pues tienes lo que sería lo que se conoce como la respuesta en frecuencia. Esto tiene la respuesta en frecuencia tiene un ámbito de aplicación bastante amplio, no solamente para control, también se utiliza en comunicaciones, para ver cómo se comportan las señales, las modulaciones, demodulaciones, también en lo que es la electrónica de potencia, a la hora de generar, digamos, electricidad e inyectarla en red, por el tema de los armónicos, para ver el contenido armónico que tienen lo que sería la señal de potencia que se genera, también para el tema de lo que son los filtros analógicos, para eliminar el ruido de medida, todo lo que es la eliminación del ruido de medida tiene que ver con la respuesta en frecuencia, las señales de alta frecuencia las queremos filtrar, mientras que queremos quedarnos sin prácticamente cambiar, digamos, la amplitud de las señales de baja frecuencia. Y luego también, por supuesto, en temas de control. También, por ejemplo, en temas de vibraciones mecánicas, de máquinas, en edificios. El ejemplo, por ejemplo, del puente de Tacoma, que se puso a vibrar por el aire y las vibraciones fueron ampliando hasta que el puente pues, se vino abajo, lo cual se podría haber analizado estudiando en más detalle la respuesta en frecuencia del sistema y ver que tenía una frecuencia de resonancia que hacía que eso al final pues, empezase a vibrar y oscilar cada vez más hasta que venció lo que era la resistencia de los materiales. Entonces, bueno, el control principalmente se utiliza para empezar porque nos permite, digamos, cuantificar especificaciones de lo que sería la robustez. Cuando nosotros diseñamos un sistema de control, utilizamos un modelo que siempre es una aproximación del sistema real. Muchas veces tenemos errores de modelado al obtener el modelo, pero muchas veces incluso que cogemos y simplificamos el modelo aun sabiendo que estamos, digamos, despreciando ciertas cosas. Porque luego sabemos que en el lazo de control, si se diseña bien, pues no le va a afectar mucho eso, ¿no? Pero eso hasta un límite, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta de frecuencia te permite determinar muy bien cuál va a ser ese rango de incertidumbre que vas a poder tener con determinados márgenes, como el margen de fase, margen de sensibilidad, margen de ganancia, etc. Luego también esta especificación a la respuesta en frecuencia, aunque no es muy intuitivo la respuesta en frecuencia en comparación con la respuesta temporal, donde tú ves la entrada que le aplica un sistema, ves la salida y estás viendo la respuesta temporal, la respuesta en frecuencia no se ve tan fácil como tal, porque nosotros, aunque la respuesta en frecuencia se habla de que es con entrada de tipo senoidal, nosotros seguiremos aplicando entrada de tipo escalón o de tipo rampa, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que las especificaciones de la respuesta en frecuencia y lo que es la respuesta en frecuencia en sí guarda cierta relación luego también con lo que va a ser la respuesta temporal. Por ejemplo, un sistema que en frecuencia tiene un gran ancho de banda, pues realmente da lugar a respuestas temporales más rápidas.
poner un ejemplo. O sistemas que tienen un pico en la respuesta en frecuencia, pues eso también va a estar relacionado con lo que eran los sistemas subamortiguados que tenían sobrepaso en la respuesta temporal. No exactamente igual, pero sí va a tener cierta relación. Y luego otra razón importante por la que se utiliza la respuesta en frecuencia, no solamente en control, sino también en otras aplicaciones, es porque se puede determinar fácilmente experimentalmente, como por ejemplo se hacía en muchos dispositivos semiconductores. Tú le aplicas una señal senoidal de distintas frecuencias y puedes medir fácilmente la respuesta, la tensión o la corriente que tenga a la salida, y por tanto pues puedes determinar fácilmente lo que sería la ganancia y el desfase a distintas frecuencias. Y con esa información pues se podría hacer análisis, en el caso de control pues se puede hacer análisis y diseño de controladores solamente con esos datos experimentales, sin necesidad de tener que calcular la función de transferencia, los ceros, los polos, etc. Aunque nosotros la respuesta en frecuencia la vamos a obtener a partir de la función de transferencia. Entonces, bueno, como decíamos antes, si nosotros tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo y le aplicamos una entrada senoidal de este tipo, tendrá una amplitud y será de una frecuencia, omega de t, vamos a suponer que de fase inicialmente es 0, el de la entrada. La salida de ese sistema lineal invariante en el tiempo estable va a tener un transitorio, que sería este de aquí, pero en el estacionario lo que vamos a obtener es una señal también senoidal de la misma frecuencia que la entrada, omega, pero que va a tener un cierto desfase con respecto a la entrada y que su amplitud y pues va a ser distinta de x. Esta amplitud y va a ser igual a la ganancia del sistema a esta frecuencia omega multiplicada por la amplitud de la entrada, y este desfase que hay aquí phi va a ser también dependiente de la frecuencia. Para distintas frecuencias la ganancia que va a tener el sistema y por tanto la amplitud de i será diferente y el desfase también será diferente, y eso es lo que nos indica la respuesta en frecuencia. Aquí tendríamos la entrada x senoidal, la salida también es senoidal, vemos que ha cambiado la amplitud porque en este caso para esta frecuencia concreta el sistema digamos que atenuaría la entrada y le añade un cierto desfase que sería desde este punto a este punto a esa frecuencia. Si cambiamos la frecuencia pues puede ser que haya frecuencias en las que el sistema amplifique, en otras en las que atenúe, y el desfase pues cambiará también en función de la frecuencia. Esto se puede demostrar sencillamente trabajando en el dominio de Laplace, y ds será igual a la función de transferencia gds por la transformada de Laplace de la entrada, que sería esta de aquí. Y calculamos i de t y nos quedaremos con la parte estacionaria. Eso se demostrará posteriormente, pero al final se llega a la siguiente conclusión, que es que la salida, la respuesta en frecuencia se obtiene sencillamente haciendo S igual a J omega. Por tanto, si queremos ver estudiar la respuesta en frecuencia de un sistema G de S, sencillamente lo que hacemos es G de J omega. Sustituimos la S por J omega. Esta función G de J omega es una función compleja, por tanto, pues tendrá para cada valor de omega un módulo y un argumento. Pues bien, lo que me dice la respuesta en frecuencia al final es que la salida de I tendrá una amplitud que será igual a la amplitud de la entrada x multiplicada por la ganancia de la función de transferencia a esa frecuencia omega. Que en este caso, pues bueno, sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y el desfase este de aquí, phi, pues es igual al argumento de g de j omega, que será el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Ese desfase podrá ser positivo o negativo y en función de eso pues habrá un adelanto o un retraso de fase. De hecho, esto que se hace cuando hacemos es igual a j omega es básicamente lo que se hace cuando se analizan sistemas, o sea, circuitos alternos, donde al final se trabaja con j omega, pero realmente eso se hace así porque cuando analizamos circuitos en corriente alterna, el transitorio lo obviamos porque se da muy rápido. Y por eso decimos que las tensiones al ser senoidales, pues las tensiones corrientes que aparecen en resistencias, condensadores o inductancias son de la misma frecuencia que la frecuencia de entrada, pero lo que te cambian pues son las amplitudes y los desfases que se añaden. Y pues de aquí viene un poco el por qué se trabaja con circuitos de alterna de esta manera. Realmente lo que estamos haciendo ahí es la respuesta en frecuencia de esos circuitos.